De la COVID-19 parece que cada vez hay más cosas que no sabemos que cosas que sabemos, aunque parezca paradójico. Y ese es uno de los temas que queremos conversar hoy en nuestro punto a favor con la médica infectóloga, la doctora Tatiana Drummond. Gracias por estos minutos, doctora Drummond. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Vanessa, por la invitación y la educación que impartes a la población en general, que creo que es muy importante en estos momentos. Gracias a usted también por la paciencia, por ayudarnos a entender. Doctora Drummond, pensábamos que las personas que pasaban la COVID, la pasaban y ya. Ahora vemos que hay complicaciones de todo tipo. Es decir, la persona pasa la COVID y queda por cuánto tiempo con lo que han llamado el síndrome post-COVID. Fíjate, el síndrome post-COVID varía dependiendo cómo uno le dio la COVID, porque la COVID te puede dar con afectación respiratoria, con afectación neurológica, con afectación de muchos órganos. Una de las cosas que tenemos claro actualmente es que todo puede ser COVID, menos un ataque de caspa, cualquier alteración del estado de salud puede estar relacionado con la COVID. Entonces, dependiendo de cuánto ha sido la afectación y los órganos que haya afectado la COVID, son las consecuencias a largo plazo. Tenemos, por ejemplo, aquellas personas que pierden el olfato y el gusto. La pérdida de olfato y gusto no se cura nada más con la terminación del virus en nuestro cuerpo, sino que pérdida de olfato y gusto puede durar hasta 3 meses inclusive. Hay gente que se ha descrito hasta 3 meses con lo que es la pérdida del olfato y el gusto. Tenemos también la afectación pulmonar, dependiendo del grado de necrosis o inflamación que hubo en el pulmón, esta persona puede quedar sufriendo de problemas pulmonares por largo tiempo. Luego tenemos otro que es afectación cardíaca, ¿ok? Si uno hizo trombo o hizo cualquier afectación en el corazón, puede quedar con lesiones a largo plazo, un aneurisma, una inflamación, un derrame pericárdico que puede durar tiempo. Y también tenemos lo que es la afectación neurológica, se está describiendo ahorita, lo que es la niebla neurológica, y es que las personas tienen pérdida de memoria a corto y mediano plazo a raíz de la afectación que hubo a nivel de los vasos sanguíneos a nivel del cerebro. Por lo tanto, el síndrome post-COVID, y por eso se llama síndrome, engloba una cantidad de síntomas y que va a variar mucho dependiendo de cómo fue la afectación del COVID en la persona cuando estuvo en la fase aguda de la enfermedad. Entonces tenemos un tema que abre, inclusive se ha descrito aparición de diabetes en personas posterior a la COVID. Estamos viendo un aumento de casos de diabetes y se ha relacionado también con COVID. Entonces es una cantidad de síntomas muy grande. Ahora, doctora Drummond, esto que nos está describiendo, este síndrome post-COVID, que va a depender mucho de cómo tuvimos la COVID-19, cómo sufrimos la enfermedad, como usted lo aclaraba, ¿es reversible o es irreversible? ¿Estos daños son reversibles? Depende. Por ejemplo, si la afectación es de pérdida de olfato y gusto, pues sí, efectivamente el olfato y gusto se recupera a largo plazo, pero si yo tuve una lesión pulmonar importante, la persona puede quedar con algo que se llama fibrosis pulmonar. La fibrosis no es nada más que cicatrices, las cicatrices son por largo tiempo y dependiendo cómo sea la resolución de esas cicatrices a nivel del pulmón y la recuperación. Si yo tuve algo que se llama aneurisma, ¿okay? Que es una inflamación de una arteria a consecuencia de la COVID, la aneurisma, dependiendo del grado, muchas veces son quirúrgicas inclusive. Entonces, la reversibilidad del cuadro depende también de lo que haya pasado. Hay otras, por ejemplo, lo que es la neblina post-COVID, que es esta afectación de pérdida de memoria. Todavía no tenemos suficiente tiempo estudiando como para saber que sea reversible. Igual la diabetes que se ha visto, pues parece no ser reversible. Pero, como digo, en esto tenemos unos 6 meses estudiando, no tenemos el suficiente tiempo para decir, bueno, sí, va a haber reversión de muchas cosas, pero hay cosas que sabemos que no. Por ejemplo, la fibrosis pulmonar es poco probable que una cicatriz en pulmón desaparezca. O sea, puede minimizar, pero es algo que nos va a acompañar a lo largo de la vida. Doctora Drummond nos decía que la diabetes causada por el coronavirus SARS-CoV-2 es irreversible, si no la entendimos mal. Probablemente sea irreversible, pero no lo sabemos a ciencia cierta. O sea, hasta ahora los pacientes que se han descrito más tienen 6 meses de evolución
y no se ha visto reversión de eso, entonces habría que ver a largo plazo qué es lo que pasa con eso. Entonces, ¿Cómo debe ser abordado entonces este síndrome post-COVID? Es decir, sí, entendemos que es multidisciplinario el abordaje, ¿sí? sí, el abordaje no puede ser solo por el infectólogo o solo por el internista o pediatra, tienes que ver la participación de todos los subespecialistas a que hubiera lugar. ¿Y qué cantidad de especialistas? Depende de la afectación que yo consiga. Pero una de las cosas que uno recomienda después del COVID es que haya una buena evaluación por un inmunólogo, una buena evaluación por un neurólogo, una buena evaluación por un cardiólogo y un nefrólogo, es importante. Y otra cosa que no hemos mencionado, pero que es muy, muy, muy importante, es la evaluación psiquiátrica, porque estos pacientes, sobre todo los que tuvieron un COVID severo, la afectación neurológica en cuanto a crisis de depresión, crisis de angustia, crisis paranoia, está viéndose por lo traumático que está siendo la hospitalización de este tipo de pacientes. Entonces, el acompañamiento con un psiquiatra o psicólogo también es importante como parte de la evaluación, porque además si yo como paciente quedé con una secuela, pues el tener la ayuda de un psiquiatra en la comprensión de mis secuelas y en el manejo de mi nueva vida con estas secuelas es importante, porque antes yo era una persona probablemente sana y de repente me encuentro que tengo limitaciones y eso necesita la ayuda de un psiquiatra para aprenderlo a manejar. El psiquiatra no es nada más para manejar la psicosis, el psiquiatra nos ayuda en todo este proceso y yo creo que es importantísimo el papel de los psiquiatras ahorita en el manejo de los síndromes post-COVID. Doctora Drummond, ¿este síndrome post-COVID está asociado con la edad? ¿O si un niño o un adolescente tuvieron COVID-19, también pueden presentarlo? Sí, efectivamente. Los niños, por ejemplo, tenemos una entidad que es síndrome inflamatorio multisistémico, que es una de las complicaciones de COVID en los niños, que como secuela nos puede dejar lesiones en el corazón del niño, ¿ok? Lesiones a nivel de riñoncitos también, y son patologías que no dependen de la edad. Entonces, el hecho que sea niño no quiere decir que sea inmune a las secuelas del COVID, el hecho que yo sea un adulto deportista sano no quiere decir que yo sea inmune, porque la gente cree que si yo soy deportista y soy una persona sana y soy joven, no tengo por qué sufrir complicaciones de COVID. Entonces, toda persona que sufra un COVID moderado o severo tiene riesgo de tener un síndrome post-COVID. Inclusive los pacientes que tienen sintomatología leve con pérdida del gusto y el olfato, la pérdida del gusto y el olfato no se recupera tan rápido, por lo tanto también se clasifican como síndrome post-COVID. Entonces, esto no respeta edad ni condición de salud. Ahora, entendiéndolo de esa manera, veamos lo que está ocurriendo con las nuevas variantes que aparecen. ¿Qué pasa con estas variantes? En este momento se ha reportado en nuestro país, oficialmente al menos, las variantes que vienen de Brasil, presuntamente, pero hay otras que pueden llegar. ¿Cuáles son las implicaciones de la llegada de otras variantes? Fíjate, la llegada de otras variantes, las variantes no necesariamente son más graves, sino lo que el problema es que son más contagiosas, ¿ok? Entonces, el número de pacientes que voy a tener con afectación es mucho mayor. Y claro, si yo veo que entonces, si yo pongo que en vez de 4 pacientes, en vez de 10 pacientes, voy a tener 1000 pacientes, el número de complicados va a ser mucho mayor. Claro. Entonces, claro, el problema no es que las variantes sean más graves, aunque hay variantes que sí se describen que pueden ser más graves o que responden menos a las vacunas. Por ejemplo, la variante surafricana pareciera tener una menor respuesta a las vacunas y ahorita se describió la variante de la India, que es muchísimo más contagiosa, la evolución es más tórpida, más grave y la respuesta a las vacunas parece ser menor. No se tiene a ciencia cierta el grado de respuesta porque no hemos tenido suficiente cantidad de casos, suficiente tiempo de evaluación como para saber. Pero sí, efectivamente, y algo que no quepa la duda, es que estas variantes, esta variación del virus hace que sea más fácil de transmitir, es más fácil de contagiarse, y por lo tanto, la carga, al haber mayor cantidad de virus circulante, la probabilidad de encontrarnos con complicaciones son mucho mayor. ¿Se ha demostrado que sea más grave? No, no se ha demostrado que sea más grave, pero sí, al tener muchos más casos, vamos a encontrar muchas más variaciones. O sea, el abanico que se nos hable completamente. Y de hecho, una de las cosas con la variante hindú es que han aumentado
más de 10 veces los casos con respecto a su primera ola. O sea, Claro, en la es lo que primera vemos. ola, Ujú. en la Es lo que primera estamos ola, observando. lo más que registraron fueron 100.000 casos al día, y ahorita la India con esta nueva ola está registrando más de 300.000 casos al día. Entonces, lo cual es bastante grave porque, bueno, en ese aumento de casos vamos a tener más casos graves. Ahora, doctora Drummond, tomando en cuenta esto que nos está comentando, regresemos tenemos una parte que abordamos, que es la del síndrome post-COVID, pero veamos algo sobre las lesiones en las personas con COVID. Los problemas vasculares, por ejemplo, problemas vasculares en piernas, ¿cómo deben ser abordados? Porque entendemos que se han convertido también en otro punto que quizá no habíamos pensado en un primer momento. Sí, fíjate, una de las cosas que ha cambiado mucho el coronavirus es que al principio se pensaba que era un problema básicamente respiratorio, y lo que nos demostró desde abril del año pasado, cuando los italianos comienzan a hacer autopsias, que más que un problema respiratorio es un problema de coagulopatía, que es un problema de coágulos que se van formando, y esos coágulos que se van formando es lo que no permite la buena oxigenación, pero los coágulos no se quedan nada más en pulmón, los coágulos pueden estar en cerebro, pueden estar en corazón, en miembros inferiores, y esos coágulos en miembros inferiores pueden viajar hacia pulmón y complicarnos, además, nuevamente, el cuadro respiratorio. Entonces, el tratamiento de estos coágulos implica el uso de prevención con anticoagulantes, y en el momento en que se va a poner depende de la evaluación que uno tenga. Hay un parámetro que es el dímero D, que nos va a permitir saber en qué momento tenemos que poner o no la profilaxis con anticoagulantes. Esto es en lo que respecta a la indicación para el paciente en casa, por ejemplo, para el manejo en casa, ¿qué implica? Mira, el manejo en casa tiene que ser siempre acompañado con un médico, o sea, aunque usted le ponga en tratamiento. Por eso se lo preguntamos, doctora Drummond, porque pareciera que, bueno, me estoy en mi casa, bueno, no es que estoy en mi casa, pero bajo indicación, ¿sí? Inclusive, no es el uso, mucha gente empieza a tomar aspirina para prevenir, y la aspirina no es precisamente el antiagregante que necesitamos. Se usa algo que se llama enoxaparina, que son heparina de bajo peso molecular. La aspirina, si yo la uso de forma indiscriminada o uso analgésicos tipo ibuprofeno de forma adecuada, pues lo que puedo hacer es complicar este cuadro de anticoagulación, porque la anticoagulación tiene que ser monitorizada en base a qué, en base a un exámenes que son ferritina y dímero D. El dímero D nos va a permitir predecir cuál es el riesgo de formación de coágulos de este paciente, y hay parámetros muy bien establecidos, valores muy precisos, es decir, bueno, a partir de aquí usted tiene que anticoagular de forma profiláctica, o a partir de este valor poner tratamiento ya no profiláctico, sino una dosis terapéutica. Claro. Entonces, eso no es algo que yo puedo como paciente definir en casa cuándo me lo voy a poner o cuándo no. Eso tiene que ser definido con el médico tratante a través de los exámenes y la evaluación que va a hacer. Entonces, la anticoagulación no es algo que debe ser tomado muy a la ligera, porque si yo anticoagulo de más, yo corro el riesgo de producir accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, y puedo sangrar por otro sitio. Entonces, eso es como un reloj de precisión. Yo no puedo ponerlo a lo loco. Tiene que ser vigilado por condición clínica y por los exámenes, y siempre monitoreado por un médico. O sea, no es que yo voy a ir a una farmacia y me compro el anticoagulante y me lo tomo. Me lo automedico. O me automedico la aspirina porque sí, porque yo escuché que el vecino, o me metí en el doctor Google y el doctor Google habla de aspirina, o el doctor Google habla de enoxaparina, y yo voy, lo compro y me lo pongo. Eso no puede ser así.